Pues yo aprovecho que este tema para mí realmente sí que me apasiona, porque este buscador de la verdad que ha sido John Henry Newman, pues ha podido llegar al corazón de Cristo, que ya estaba siendo sacerdote anglicano, a través de la iluminación del Espíritu a su propio corazón. O sea, digamos, cuando hablamos de conversiones de una religión a otra, normalmente decimos hay alguien que influye, hay alguien que le acompaña. En este caso no. Él, buscando la verdad, ha llegado, como él decía, pues al auténtico rebaño. En realidad, el auténtico rebaño es el que nos abraza el amor de Cristo, ¿no? Dentro de cada una de nuestras confesiones. Pero bueno, tenemos ya a este cardenal católico cuya menos de la mitad de la vida la pasó en el anglicanismo y que algo nos puede decir hoy, sobre todo al tema que es el cuidado de la creación y la paz entre nosotros. Entonces yo he preparado aquí unas diapositivas que pueden ayudarnos. Julio, me parece que hay una... poner lo del corazón. O sea, me interesa este símbolo de las manos que forman un corazón, porque el cardenal Newman, esto no se ha dicho en la presentación porque ella es muy específico, toda su vida, digamos, fue un reflejo de la de Jesús en cuanto a amor, pero también a dolor. Y entonces tuvo muchísimas contradicciones, gente que pues le difamaba, en fin, sufrimientos, a cual más. Sin embargo, él, como he dicho antes, sentía el corazón de Cristo al lado suyo. Y esto de el corazón habla al corazón, lo tenía desde el inicio, desde cuando era anglicano. Por un incidente, siendo ya católico, sacerdote católico, con la jerarquía tanto anglicana como católica, pues el Papa León XIII, en 1879, le nombró cardenal, no habiendo pasado por ser obispo. Entonces le pedía un lema. Cuando llegó a Roma tenía que tener su escudo cardenalicio, un lema. Y él, pero como yo no he sido obispo, vamos a ver qué. Lo que me ha sostenido siempre. El corazón habla al corazón. Es decir, Cristo con el corazón abierto le ha hablado a él desde un inicio. Lo veremos ahora, sobre todo con su primera conversión, que sería a los 15 años, ¿no? Su primer selfie, como pongo ahí. Entonces, vamos a pasar. Esta la he incluido al final porque justamente el próximo domingo tenemos nosotros el Evangelio que Jesús nos prepara una morada, pero nos dice que tengamos la seguridad que Él no nos va a dejar nunca, que Él nos sigue acompañando y que lo único que quiere es que le amemos como Él nos ha amado. Nosotros retrocedemos un poquito y decimos: primero es que nos amemos unos a otros como nosotros nos amamos a nosotros mismos, el cuidado de nuestro propio interior, de nuestra persona, para luego llegar a, como Él, dar la vida por los demás. Y ya entrando en tema, pues hoy nos está preocupando a todos el estado del planeta, con alteraciones que parecen irremediables y consecuencias que están afectando ya al presente, pero que afectarán al mundo futuro. Esta situación nos está generando serias dudas sobre nuestras capacidades y límites, pero también, y esto es muy importante, sobre la solidez de la fe religiosa que nos está sosteniendo. Entonces, quién sabe, urge reflexionar atentamente
sobre nuestro destino en el cosmos. Esta tarde nos va a ayudar una persona del siglo XIX, pionera en contemplar la espiritualidad del cosmos, cuyo pensamiento orientado al futuro nos ofrece un nuevo ángulo para mirar más allá de lo que tenemos delante. El testimonio de este ser humano polifacético, catedrático de la Universidad de Oxford, sacerdote anglicano de fe profunda y contagiosa, nos puede dar hoy una pista para comprender el gusto por vivir y enfrentar con esperanza los desafíos del presente y del futuro. La figura de Newman me sorprendió hace ya varios años, cuando preparaba yo un máster de teología y con un tema propiamente povedano del fundador de nuestra institución. El tema era la mujer en Poveda, en los boletines del inicio de la institución. Y estaban entre 1911 y 1913. Y yo escarbando un poco en esos boletines, encuentro una página muy grande del diario de Newman, en el que, claro, presentaban a esta figura de tal forma que dije, bueno, esto me interesa mucho, ya no por el tema que se llamaba ideas pedagógicas de Newman, sino por lo que se decía del autor. Está el lema cardenalicio, ¿no? ¿Qué es lo que se decía del autor? Se le comparaba con las grandes figuras del catolicismo clásico, es decir, con San Agustín, Santo Tomás y Bossuet, y con la tríade de Thomas Carlyle, John Ruskin, que formaban la trinidad de aquellos grandes literarios del momento inglés, de ese momento, ¿no? Entonces, esta comparación de ponerlo tan por arriba a este hombre, pues se me dio por buscar e indagar sobre él. Y empecé a buscar el secreto personal inspirador de su vida. Ay, perdón, no sé si me he pasado de su vida. Es aquí. En realidad, fascina que buscando respuestas a los grandes problemas de su época, este hombre se presente tan antiguo y tan moderno. Los padres de la Iglesia y los mártires de los primeros tiempos han moldeado su sensatez y su valentía. En su mente encajan perfectamente los clásicos y los descubrimientos científicos contemporáneos. Es de notar aquí que él estaba en Oxford y precisamente en esa época Charles Darwin estaba haciendo sus experimentos y descubrimientos en el Pacífico sobre la evolución humana. Pues, además, un hombre que hablaba el lenguaje de la gente obrera, pero al mismo tiempo desarrollaba una exquisita literatura. Ayunaba y hacía penitencias, pero a la vez leía novelas, tocaba el piano y se actualizaba cada día con los diarios. Además, en uno de ellos también escribía. Viajaba por el mundo en el medio más moderno de la época, el tren. Pero a la vez buscaba y veía la realidad histórica con los ojos de Cristo, que para él
en la medida de todas las cosas. Todo esto, por supuesto, me iba empujando a buscar más sobre Newman. Y ahora ya, ¿cuál es el secreto de su vida? Pues, desde muy joven, a los 15 años, él tuvo una crisis nerviosa, pero a la vez cogía a toda la familia, porque a la vez que su padre perdió el trabajo, sus finanzas, pues también falleció su hermana menor. Sin embargo, él logró entrar en lo profundo de su ser. Este es su primer selfie, con toda su riqueza y debilidad. Se encontró a sí mismo, encontró su propio yo y encontró a Dios. Descubrimiento que significa para él el principio básico de su existencia. A este principio básico unió el segundo, que no es otra cosa que encontrar en el mundo visible, físico, histórico, el mundo invisible. Y él lo llamó el principio sacramental o místico. Y ya, por último, y no menos importante, el principio denominado comunitario ecológico. El ser humano por sí mismo no existe. Esto sería individualismo. El ser humano se hace en comunidad, con los demás e interactuando con la naturaleza. Al dialogar entonces con su vida, leyendo sus obras, me encontré con el núcleo original de su persona. Ha sido siempre su conciencia. La fidelidad a esta, el principio íntimo de su vida, de su estar, un modelo para la historia. Esta fue siempre para él la buena nueva que le traía Cristo. El principio de liberación interior y una paz que no podía gozarla con otra cosa. Por eso que su conciencia fue que lo fue llevando en todo y para todo. Además, a nivel teológico, podemos afirmar que Newman ha tenido muchos seguidores, investigadores en campo teológico. Y precisamente ya después que él había fallecido, claro, se organizaba el Concilio Vaticano II y se preparaban temas, por supuesto. Este de la conciencia fue especialmente influenciado por las ideas de Newman. ¿Y por qué? Porque ya no se consideraba la conciencia como la única que dicta y manda, sino que en ella influyen también afectos y emociones. Por esto, él considera que tanto afecto como emociones son la mediación psicológica entre la corporeidad y la razón. Por supuesto que en la corporeidad, en las emociones, en los sentimientos, tenemos también las sensaciones, las percepciones, todo lo que puede ser el mundo instintivo que correspondería a nuestro cerebro límbico. Y esto ha influido bastante en la definición de conciencia a través del Vaticano II. Por eso me parece muy importante. Pero esta conciencia lleva a hacerse cargo de la realidad. Y este hacerse cargo de la realidad para Newman se le presenta muy complicado en su época, porque es la época del racionalismo y sobre todo del imperio de la tecnología concreta,
que relega a la religión, pues completamente, no se la considera ya importante. La religión es considerada pues un aspecto de la vida que solamente le toca a los sentimientos, a las opiniones, a las supersticiones y al fanatismo. En cambio, Newman, sin separar jamás, y esto es lo interesante de Newman, su visión holística, integradora de la realidad. Él no separa nunca mente y espíritu. Consigue entonces sacar a la fe del rincón de los fenómenos de la irracionalidad para presentarla compatible con todo tipo de conocimiento. Y no solo eso, sino rescata también su importancia en la conducta práctica, en lo que él llamaba la lógica de lo concreto. Ahora bien, su afirmación, en un estado correcto del corazón, se siente o se percibe la presencia de algo o alguien en el propio interior, es sumamente importante para el tema que estamos viendo de la paz y el cuidado de la creación. Porque esta presencia íntima, que no es otra que la de Dios, reclama obediencia a este ser soberano y juez. Pero hay algo aquí. Él no se refiere únicamente al ámbito cristiano, católico, evangélico, anglicano, sino que él, con esta base, dialoga con las religiones naturales y con todo tipo de creencias. Porque, dice él, todo tipo de creencias, todo hombre, comparte la misma raíz creyente que es la conciencia. Ahora bien, como él valoriza tanto la integración mente-cuerpo, se da cuenta que hay que cultivar las emociones, pero de manera especial dos de ellas. Él recomienda cuidar mucho esta interconexión. Todo está conectado. Sí. Para ello señala el asombro abre la mente, la detiene y le hace tomar distancia de las circunstancias actuales para descubrir algo que está más allá de la experiencia sensorial. La belleza de la naturaleza y las obras de arte nos sorprenden, pero también nos sorprende cuando miramos en nuestro propio interior y redescubrimos y reeducamos nuestra capacidad de admiración. El máximo asombro lo tenemos ante la presencia del misterio en todo lo creado y sobre todo dentro de nosotros mismos. Pero asombro incluso ante las cosas más pequeñas y vulgares de la vida diaria. Asombro que nos vuelve transparentes en la luz de Dios cuando aceptamos humildemente la cotidianidad con sus pequeñeces, vulgaridades y heridas. ¿Quién no las tiene? Y la otra emoción es la maravilla. Al inicio, la maravilla nos desconcierta, pero luego la mente nuestra progresa, se expande hasta encontrar que el centro de gravedad de nuestro ser ya no es nuestro propio ego,
Esta es la grandeza de la maravilla. Llevar a experimentar la presencia de Dios. Esto es lo importante. Entonces la maravilla unida al asombro facilita una profunda conexión y pertenencia con la fuente de la vida, con la belleza, la bondad y la verdad. Al contemplar el poder de la naturaleza o al admirar una gran proeza, nos sentimos inclinados a posponernos, pero también a compartir esta sensación, a implicarnos, a cooperar y a ser más generosos. Capturados por el asombro y la maravilla, ensanchamos nuestra conciencia, que en terminología bíblica sería nuestro corazón. Asombrarnos es nuestra responsabilidad para consumar la experiencia de estar vivos y de involucrarnos en los eventos que nos rodean. Lo que nos sobrecoge, lo sublime, forma también parte de nuestro ser, pero en cierta medida, con estas emociones, anula el fondo egoístico que tenemos para dar más importancia a otra cosa, a algo que nos supera. Y esto precisamente reduce el estrés y la incertidumbre. Aumenta la confianza y nuestro ser se pacifica. Aquí podemos decir, ya, la paz nos comienza a inundar. Y si nos amamos a nosotros mismos, teniendo paz, podemos contagiarla y dar paz a los demás. Además, crece nuestra solidaridad. Y no solo la solidaridad, sino que también aumenta nuestra creatividad para conectarnos realmente desde nuestro interior con todos los seres humanos, con la casa común de la naturaleza y con el invisible, que con infinito amor nos ha creado y sigue acompañándonos. Sintiéndonos amados y acompañados, será más fácil seguir en esta tarea de dar felicidad y paz a los demás. Y vamos a concluir con una palabra de Papa Francisco hace unos cuantos días. Se reunió con unos pastores justamente anglicanos y su comentario final me gustó tanto que dije, creo que vale la pena que lo veamos. Dijo, con qué respeto y con qué asombro he seguido el camino que habéis presentado. Escuchaba y yo quedé contento. Me hizo bien compartir. En realidad, no somos islas, no estamos aislados. Yo no puedo decir, mi iglesia es la verdadera. Ustedes son de segunda, tercera o cuarta categoría. No. Dios se manifiesta en todas las culturas y Él, que es el Padre de todos, nos lleva al diálogo. Y sigue Papa Francisco. Es importante dialogar. Y dialogar con los que piensan diferente. Porque Dios, que es Padre de todos, nos lleva a dialogar
y a respetar el camino de los demás. No siempre se ha dialogado. Antes hablábamos con el espejo. Os mirabais y os respondíais y condenabais a los que pensaban diferente. Los archivabais. Ahora puedo decir, el camino que estoy siguiendo es el verdadero para mí, pero respeto el de los demás, que a su vez pueden decir, este es el verdadero. Y añade el Papa, esto no es relativismo, esto es respeto, respeto, respeto y convivencia. Y hasta aquí. ¿Os habré cansado? No lo sé. Pero si algo puede haber quedado y que conversemos sobre algo. Todo sobre Newman. ¿Conocíais su figura? Bastante desconocido. Realmente la cátedra que hemos inaugurado en el Teológico viene a ser como la segunda en España. La primera la tiene la Universidad de Salamanca y la tienen bastante avanzada porque ya tienen investigación, cátedra propiamente, ¿no? Creo que también hay estudios. La nuestra es incipiente, está, digamos, organizada con unos cuantos libros y los amigos de Newman de Roma, de Oxford, nos mandan otros libros que tienen ellos como duplicados, ¿no? Pero claro, la mayor parte de ellos son en inglés. De todas formas, ya en el Teológico tiene un pequeño lugar, digamos, como infraestructura muy pequeña, simple, pero ya es un inicio. Y ya hemos tenido, aparte de la inauguración, también una charla que precisamente lo dio un hermano nuestro, Bahá'í, de la confesión de los Bahá'í, hablando sobre el cuidado de la creación. Y seguramente que en septiembre, octubre, tendremos una charla, pero ya de alguien que venga de Roma y que nos hable propiamente de Newman. Reconozco que es escaso el conocimiento que tenemos en España. Más lo tienen en Argentina, donde hace tiempo ya tienen una cátedra y además una asociación, los amigos de Newman. Como lo tienen en Roma, como lo tienen en Oxford y en Austria. Pero claro, bueno, se irá conociendo. Lo interesante que su mensaje nos pueda llegar de alguna forma. Cuando estudiábamos el concilio, veíamos que tuvo una gran influencia en las definiciones y en los... A mí donde más me suena es cuando el concilio, que ya lo tenemos un poco arrinconado. Sí, efectivamente. Y no solo el tema de la conciencia. Otro gran tema suyo que salió adelante y que ahora vemos que está dando frutos es el tema de los laicos. Él en su tiempo lo estudió bien y, digamos, a nivel de profundización teológica le dio un buen impulso. Imposible que en su época se diera alguna apertura, digamos, laical, pero ya el concepto que tenía él era ese, que la Iglesia es pueblo de Dios, lo formamos todos, y ya tenía alguna crítica anticlerical. Pues su idea se vaya consolidando en nuestros días, poco a poco. Y otro que también era el tema de la mujer. Digamos, un feminismo propiamente dicho no, pero un resaltar la importancia, la labor de la mujer dentro de la Iglesia, sí. Sí. Yo conocí a Newman, la importancia que este hombre tuvo cuando estuve el año
estudiando inglés en Londres, en una parroquia católica, y me encontré con un porcentaje muy alto de sacerdotes anglicanos que se habían pasado a la iglesia católica. Era un 10% aproximadamente del presbiterio de Londres eran anglicanos, estaban casados. Primera vez que yo llegué a una parroquia y toco el timbre y sale una mujer joven, digo, está el sacerdote, está el padre, que claro, que le dice, darling, cariño. Y yo me quedé al cuadro, dije, ¿cómo le dice cariño al cura? ¿No? Entonces el cura debía de ver la cara que puse, dice, no, estoy casado, soy anglicano y convertido al catolicismo, y ahí me di cuenta de la riqueza. Todos estos, incluso los católicos, para ellos Newman es una referencia. Han hecho muchísimo por el acercamiento del mundo anglicano, que es una iglesia un poco extraña porque la mitad son de teología católica, la High Church, y la Low Church son de teología protestante, no tener teología propia. Y a mí me gustaría que comentaras un poquito si conoces, en la época de Newman, que una época del 19, una época horrorosa en la iglesia, de un atrincheramiento contra todo lo que era el progresismo, de una pérdida del mundo obrero. Y sin embargo, aparecieron en Londres, en Inglaterra, en torno a la Universidad de Oxford, grandes personajes, que muchos de ellos eran católicos, ¿no? Tolkien, el que hizo El Señor de los Anillos, no la película, sino el libro. Este de las historias de Narnia, no recuerdo ahora mismo también quién es el autor. Chesterton, por ejemplo, el periodista. Había un círculo de intelectuales de una categoría que no le temblaban las piernas cuando tenían que confrontar con el mundo académico, universitario, racionalista, hostil a la Iglesia, que considera a la Iglesia como algo cavernario, como algo anticuado. A ver si pudieras inspirarnos un poquito, porque la época que estamos viviendo en España también es dura, ¿eh? Yo he estado esta mañana con dos profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena y son de los poquitos que pueden hacer de puente, ¿no?, entre los católicos, y bueno, es un terreno que prácticamente tenemos vedado, ¿no?, porque muchos profesores de la universidad consideran que la presencia cristiana en la universidad es invasiva, ¿no? Es como, hay muchos prejuicios sobre esto, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito sobre este...? Sí, efectivamente. Ante todo, esos que han nombrado, y el de los Señor de los Anillos, el otro Chesterton, ya son alumnos de la escuela o el instituto de Birmingham, ya fundado por Newman. Pero él, cuando se convirtió, digamos, cuando se pasó, hizo el paso a la católica, tenía un círculo de amigos que eran investigadores, teólogos, investigadores, también catedráticos de Oxford, pues dieron el paso, algunos con él y otros le siguieron. Entonces hubo ahí, digamos, como un trasvase de anglicanos hacia el catolicismo. Pero lo interesante es que, como dije hace un momento, él logró demostrar, digamos, no solo a nivel teórico, sino intuitivo y experimental, que todo lo que está, digamos, fundado en la razón no abarca al hombre completo, que teníamos que verle todas las otras dimensiones. Y es precisamente, creo yo, ese el punto por el que hay esta división entre lo que puede ser nuestra fe, entendida a un nivel teórico, intelectual, y el otro al que se está caminando después del Vaticano II, que es una fe integral, una fe que comprende al hombre entero, cuerpo, mente y espíritu. Y claro que es difícil cuando tenemos que, a nivel iglesia, tener a la vez, vivir a la vez, una fe tradicional y anclada a determinada jerarquía bastante cerrada, y el paso a otro tipo de iglesia, que no es menos fervorosa y menos creyente, pero que ya es abierta a otra realidad. Entonces,
eso que en Inglaterra se vivió y todavía en algunos ámbitos se sigue viviendo, pero ya menos, pues lo tenemos todavía aquí en España y con bastante fuerza. Porque recordemos que para el mismo Vaticano II, 1963, por ahí, pues la participación de España fue bastante escasa. Hay que comprender también el momento histórico que se vivía aquí, ¿no? Y entonces fueron más teólogos alemanes, franceses y algún italiano los que colaboraron como asesores del concilio. Españoles pocos. Y entonces ya partiendo de ahí, la estructura es otra. El ambiente histórico en el que se vive es otro. Nuestra cultura misma, pues, poquito a poco irá cambiando, ¿no? Yo, quién sabe, toco este tema de la interioridad y de la espiritualidad, que en resumidas cuentas va a incidir sobre la meditación, contemplación. Creo que eso es lo que va a ir cambiando todo. Hay una médico neurocientífica, seguramente habéis escuchado, Nazaret Castellanos, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Ella aborda todos estos temas de conexión del ser humano, de cerebro, corazón, estómago, intestinos, ¿no? Y hace a nivel, ya esto un científico de altos niveles, ¿no? La conexión que hay. Si a esto ella dice, y yo lo creo sinceramente, se aumenta la teoría cuántica, con mayor razón está la conexión entre todos. Pero claro, esto ya muy difícil, primero de profundizar y luego de poner en acto. Por lo menos yo encuentro a nivel muy fácil, la palabra que Jesús nos dice para este domingo: amarse unos a otros. Con esto vamos a intentar sembrar una fe de todos, para todos, respetando, cuidando la naturaleza y dándonos y dando felicidad. Pero yo no sé si de alguna forma he podido responder al cual. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Habéis tenido mucha paciencia. No, lo has hecho. Lo dejamos, ¿no? A mí me llama la atención como un hombre del siglo pasado haya podido, a partir de su experiencia de fe íntima y diría también emocional, emotiva, pues cuando habla de corazón, ahora corazón, haya podido hacer esta conexión entre la parte racional y emocional que tú decías, y cómo esto lo ha aportado también a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza, una dimensión más cósmica, que parece ser algo de muy lejos de la experiencia de lo cristiano, ¿no? Es casi que pensar al cuidado de la naturaleza es de lo que son un poco más verde y que no pinta nada con la experiencia de fe. Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque todavía esta conciencia o esta percepción de algo de separado, que no tiene nada que ver con la experiencia del Evangelio, está tan presente, cuanto en realidad es la esencia, si quieres, ¿no? De alguna forma Francisco lo había vivido ya, San Francisco lo había vivido ya, pero aún así San Francisco, pues cuántos siglos, ¿no? Ha tardado para que esto llegue hasta nosotros.
por eso digo, lo veo, lo siento tan moderno y además en alguna forma tan futuro también, porque todavía no lo estamos viviendo, ¿no? Parece que sí que entre los cristianos no estamos suficientemente concienciados de cuánto el seguir a Jesucristo nos llega a encontrar los otros y a tener esta atención a la casa que nos cuida, la naturaleza, y no lo sé, lo siento muy, muy futuro, no solo muy presente. Sí, efectivamente. Él se anticipó a los tiempos, y bastante. Yo creo que hay un seguidor suyo, jesuita, que tal vez es el más conocido, Teilhard de Chardin. Sí. ¿Os suena más? Pues ese jesuita apasionado por el cosmos, o sea, específicamente, ¿no? Pero claro, toda su vida también es la espiritualidad del cosmos. Y sus ideas no se apartan un ápice de las de Newman, de su tiempo. Quién sabe, hay de diferencia entre ellos pues unos 60, 70 años, pero igualmente dos que anticiparon lo que se está comenzando a vivir y que ahora tal vez nosotros ya por exigencia, lo que estamos viendo, cambio climático y todo lo demás, pues nos estamos dando cuenta que es necesario. Ellos en su tiempo no veían esa necesidad inmediata, pero sí la conexión la han encontrado en toda la Biblia, pero sobre todo en el Evangelio. O sea que este acercamiento a la palabra nos ayuda también a penetrar en nuestra verdadera raíz, porque al fin y al cabo, pues los átomos que constituyen nuestro ser son los que constituyen el mundo. Y nuestro destino es la felicidad, no nuestra, sino de todos los que estamos hermanados por la humanidad, pero todos los que estamos interconectados a nivel cosmológico. Sí, es un profeta, realmente. Y tal vez las poquitas cosas que he podido decir pueden ser un impulso a buscar, ¿no?, esta espiritualidad, esto que sinceramente va a nutrir nuestra fe y que el Evangelio nos lo pone ahí en bandeja cada día. A mí me llama la atención lo que ha dicho de que el Vaticano estaría muy enterado de su trayectoria, ¿no? Cuando lo nombra de sacerdote directamente a cardenal sin pasar por ser obispo, ¿no? Sí, bueno, León XIII lo hizo, digamos, como para reparar la fuerte ofensa que se le había hecho, ¿no? Se le había hecho, ya dije, no solamente de la parte católica, también de la parte anglicana. Es que un verdadero Cristo. Sin embargo, su talante, aunque a veces en alguna fotografía aparece bastante adusto, serio, pues no, era más bien de amabilidad, de sonrisa. Eso ahora la neurociencia nos dice mucho, ¿no? Las manos y sobre todo la sonrisa nos está transmitiendo al ser que hay dentro. Y con respecto también a esto de los sentimientos que has dicho antes del corazón, quiero hacer una puntualización. Él evidencia, digamos, la cardiología bíblica en el sentido, sí, de sentimiento, pero sobre todo de transmisión sincera. ¿De qué? De ese corazón que palpita en el Cristo, en la cruz, que derrama ya toda su sangre, que lo ha dado todo, con el corazón del creyente y a su vez el creyente con los demás hermanos. O sea, el corazón habla al corazón, pero habla desde la sinceridad más grande, ¿no? No desde la apariencia o lo que puede, no, ni tampoco de un sentimiento melifluo, no. Desde lo que realmente se siente como parte del ser.
alguna pregunta más o alguna cuestión más? Pues darle las gracias porque dando a conocer esta persona que parece un visionario, realmente me ha sorprendido muchísimo, y con unas ideas muy modernas de hoy. A mí me ha llamado la atención cuando ha puesto la imagen de este niño y ha destacado que la admiración y la maravilla es capaz de levantar el ser humano. Creo que nos hace mucha falta en nuestra sociedad y me parece muy bonito. Yo solo guardo y me parece importantísimo. Y saber que este hombre en su siglo XVIII en Inglaterra, un sitio pues, de clima gris, en Oxford, o sea, esa seriedad que puedo imaginar, haya podido pensar y sacar esas ideas, es una maravilla. El Señor actuó en él, seguramente, es una maravilla y me parece muy bonito que tú no solo hayas traído a conocer y ese trabajo que has hecho en tu tesis para darlo a conocer aquí en España y te doy las gracias. Muchas gracias, sinceramente.